9 velas listas para el viento, un camarote ordenado, tazas a medio camino entre lo usado y lo intacto, un reloj sin cuerda y un bote salvavidas que ya no está. Esto no es una leyenda, es el parte de un hallazgo real en medio del Atlántico. Un 5 de diciembre de 1872. El barco se llamaba Mari Celeste y desde aquel día la historia lo rebautizó con otro nombre, el barco fantasma. Hoy, en Voces Olvidadas, reconstruimos minuto a minuto por qué un bergantín perfectamente navegable apareció sin su gente, sin señales de lucha, sin sangre y sin una explicación definitiva. Te propongo que viajes conmigo, de noche, al ritmo del mar, atento a los detalles, una brújula desviada, unos barriles de alcohol desnaturalizado, una bomba de achique que no funcionaba bien y un capitán demasiado metódico como para cometer un error tonto. Empecemos por el principio, pero con una promesa. Cada dato que parece trivial será un foreshadow, un hilo que más adelante nos llevará a una de las teorías. Noviembre de 1872. El Mari Celeste zarpa de Nueva York rumbo a Genova con una carga delicada, 1.701 barriles de alcohol industrial. El capitán Benjamin Briggs viaja con su esposa, Sarah, y su hija de 2 años, Sofía. También a bordo 7 marineros experimentados, bajo un primer oficial, Albert Richardson. Pausa y piensa. ¿Qué clase de capitán lleva a su familia a un viaje atlántico en otoño, con la ruta inclinándose hacia los temporales? 1. Extremadamente confiada en su barco y su tripulación y muy seguro de sus procedimientos, Briggs era un hombre metódico, abstemio, religioso y con fama de prudente. La carga, alcohol desnaturalizado. No es whisky ni ron, es un líquido volátil, inflamable, con vapores peligrosos. Va en barriles de roble, sí, pero unos cuantos, digamos, diferentes. Volveremos a esto después. El 7 de noviembre, el Mari Celeste parte. Las primeras jornadas transcurren con normalidad. En el cuaderno de bitácora se consignan rumbos, vientos, consumo, nada extraño. La noche antes de cruzar más cerca de los Azores, pequeñas señales de incomodidad, mar pesada, rachas, pero nada que justifique el miedo. O bueno, no todavía. Saltemos a la mañana del 5 de diciembre de 1872. Otro bergantín, el Dei Gratia, avista una silueta que se mueve errática. En vez de trazar una línea limpia, ese barco parece dudar. La bandera ondea, las velas están puestas. La línea de flotación parece razonable, pero no hay nadie saludando en cubierta. El capitán del Dei Gratia ordena acercarse y manda un bote para inspeccionar. Lo que encuentran es, en apariencia, una escena de normalidad incompleta. El timón está libre, no trincado con firmeza. Algunas velas están en mal trimado, pero siguen aprovechando el viento. En el interior hay agua en la sentina, sí, pero no tanto como para hundirse. El cuaderno de bitácora registra la última entrada el 25 de noviembre, cerca de los Azores. Las pertenencias están ahí, ropa, instrumentos, incluso el piano de Sarah Briggs permanece. Falta el bote salvavidas, falta el sextante y algunos papeles de navegación. ¿Se fueron por su propia voluntad? ¿Una evacuación ordenada? Sí, hay señales de pelea. No son evidentes. No hay sangre. No hay armas a la vista fuera de lugar. La despensa, con provisiones. El alcohol, aún en bodega. El barco navegable. Y sin embargo, vacío. Aquí es donde comienzan las hipótesis. Pero antes, detengámonos en los hechos fríos. El Mari Celeste no estaba hundiéndose. Tenía algo de agua a bordo, común en barcos de madera que trabajan con el oleaje, pero seguía derecho.
La bomba de achique estaba, digamos, poco fiable, y el barómetro, según algunos informes, podría haber dado lecturas que inducen a error. Si tú fueras Briggs, responsable de tu esposa y tu hija, y el instrumento que te dice si viene tormenta marca presión cayendo a plomo, ¿qué harías? ¿Arriesgar a tu familia a bordo de un casco lleno de vapores inflamables? ¿O bajar a un bote, atarlo con un cabo largo al bergantín y esperar a que pase el susto para volver a subir? Guárdate esa imagen, un bote a remolque, un cabo, una mala lectura de instrumentos y un golpe del mar. La primera teoría es casi aburrida de tan razonable, y por eso muchos la descartan, buscando algo más sabroso. Plantea que el capitán ordenó una evacuación temporal, por temor a una explosión en bodega. El alcohol industrial despide vapores. Algunos barriles, si eran de madera, no del todo curada o tenían fugas, podían saturar el aire. Un chisporroteo, una chispa de cocción, un golpe de luz y adiós. Se han hecho experimentos modernos donde el alcohol desnaturalizado en espacios cerrados produce explosiones frías, deflagraciones sin llamas que levantan tapas y provocan estampidos aterradores, sin dejar quemaduras obvias. Imagina a Briggs oliendo alcohol, viendo algo de agua en sentina, oyendo un boom sordo, sintiendo el barco vibrar. La orden es simple, todos al bote, sextante, papeles, un poco de agua. Remolcamos y volvemos cuando estemos seguros. Y si el cabo que unía al bote al mar y celeste se soltó o se cortó, un solo golpe de mar, un nudo mal trabado, o la maniobra de una vela que cambió el ángulo del aparejo, en cuestión de minutos el bergantín se separa. Dos cascos que derivan con vientos distintos. El barco grande sigue, el bote se pierde. La mar no perdona. Algunos imaginaron piratas, pero la evidencia es pobre. ¿Qué pirata abandona un barco sano con provisiones y carga valiosa? Otros propusieron un motín, sin sangre, sin armas, fuera de sitio, sin desorden y con la familia del capitán a bordo. Es difícil. También se habló de fraude de seguros, un plan entre el capitán del de Gratia y Briggs para compartir la recompensa del salvamento. Pero Briggs tenía reputación intachable y no hay documentos serios que prueben una conspiración. Además, si quieres cobrar un fraude, ¿por qué desaparecer tú mismo, tu esposa y tu hija? El crimen perfecto en este caso parece demasiado caro para los presuntos criminales. A veces, cuando la razón no ofrece suficiente drama, los monstruos del cielo ayudan. Se habló de remolinos de aire, waterspouts, que arrancan agua y crean fenómenos extraños. Se habló de sismos marinos, seaquakes, que sacuden el casco y abren juntas. También de olas solitarias capaces de barrer cubierta. ¿Podría uno de estos eventos haber hecho que el capitán pensara que su barco estaba condenado cuando en realidad no lo estaba? Sí. ¿Eso explica el bote faltante y la ausencia de lucha? Sí. ¿Dejan huellas claras? No siempre. El problema es que esta hipótesis, aunque posibles, no suman nuevos datos. Son marcos que encajan, pero no encajan mejor que la evacuación prudente. Regresemos a bodega, a la carga. El mar y celeste llevaba alcohol en barriles de roble. No todos los barriles se comportan iguales. Algunos sudan, otros ceden a la presión de gases. Hay informes de 9 barriles vacíos al llegar a puerto. 9 no es un número enorme, pero no es trivial. Si varios barriles habían perdido líquido, el olor en el casco debió ser asfixiante. El alcohol desnaturalizado no mata por olor, pero los vapores sí avisan peligro. Marean, arden en la garganta, y si alguien bajó con una lámpara, imagina ahora un estampido, no un incendio, sino un susto gigantesco. El capitán, con su familia a bordo, decide salir. Bajamos, remolcamos y volvemos cuando ventile. Esta secuencia fría y poco romántica explica más cosas con menos milagros. Se habló mucho de la bomba de achique defectuosa.
Si Briggs no podía medir bien el nivel de agua en Sentina, podía creer que el barco se hundía más de lo real. Un barómetro indicando una baja de presión severa pudo sumarse al pánico preventivo. Sextante y papeles faltantes no es botín del crimen, es protocolo de abandono. Si abandonas, te llevas tus herramientas de navegación. Todo esto refuerza la narrativa de evacuación temporal. No huyes de piratas con calma y método. Te proteges del riesgo de explosión y de hundimiento incierto con cabeza fría, hasta que un error te deja fuera del barco para siempre. El Dei Gratia llevó el Mari Celeste a Gibraltar. La inspección posterior no halló daños internos que indicaran lucha. No había rastro claro de incendio. La carga, mayormente intacta, era un casco sano. Si el barco estaba así de navegable, ¿por qué lo abandonarían? Volvemos a la psicología del capitán. No todos los riesgos son visibles del mismo modo en cubierta que en un informe de puerto. Tú, sin saber que el futuro será benigno, tomas decisiones con miedo razonable. Un golpe, un olor, una lectura errática y la vida de tu hija a 1 metro de tus botas. El abanico de posibilidades inclina la balanza hacia la prudencia extrema. Aquí está, quizá, el corazón emocional del todo, el cabo, ese cordón umbilical entre el bote y la madre de madera. Un nudo que no termina de morder, una roldana que raspa, un cambio de viento que vira las velas y fuerza la línea, y el chasquido. El bote se queda atrás. El Mari Celeste, con más vela y más inercia, toma distancia. Gritan, sí. ¿Pueden alcanzarlo remando en mar abierta? Lo intentan. ¿Les queda agua suficiente? No lo sabemos. No es un crimen, no es un monstruo. Es la geometría cruel del océano. Sería deshonesto cerrar sin mencionar grietas en la teoría prudente. Algunos señalaron marcas de cortes en la proa, como si alguien hubiera intentado remolcar con violencia. Otros hablaron de cuchillos olvidados o de huellas confusas. Pero el peso de la evidencia robusta no está ahí. Si hubo crimen, fue el crimen más limpio de la historia. Si hubo motín, fue el motín más ordenado del mundo. Y si hubo piratas, fueron los piratas menos interesados en botines que jamás navegaron. Nos queda entonces la humanidad, un capitán serio, una mujer que toca un piano modesto en el camarote mientras la niña juega con un muñeco de trapo. 7 marineros, con sus rutinas, sus supersticiones, su respeto por un jefe fiable. La brisa salina, las tablas que crujen, un olor extraño a solvente que irrita la nariz. La noche anterior, quizá un golpe opaco desde la bodega, como si el barco topara con un tambor invisible. Miradas que se cruzan. El capitán hace un gesto. Todos arriba, bote al agua, sextante y papeles. Bajan, amarran, se apartan apenas como quien se siente un momento fuera de una habitación con gas. Y el destino travieso estira el cabo hasta romperlo. Hay misterios que no cierran del todo, porque nos obligan a aceptar que la vida, a veces, no tiene villanos claros ni conspiraciones grandiosas. Nos seduce imaginar tramas de traición, pero en los mares, la tragedia suele ser la suma de decisiones razonables en condiciones ingratas. El Mari Celeste se ha convertido en una pantalla donde proyectamos nuestras obsesiones. Preferimos creer en un designio oscuro antes que aceptar la fragilidad de un buen plan. El barco, al ser encontrado, parecía pedir que alguien subiera y siguiera el viaje, y así fue. Navegó después bajo otros capitanes, como si nada, como si la madera quisiera demostrar que la culpa no estaba en ella, ni en el viento, sino en el momento exacto en que un cabo decidió no resistir. Imagina que apagas la lámpara de aceite en el camarote. La taza queda en su sitio, la cama hecha, el cuaderno con la última coordenada. Afuera, el mar sigue, igual de indiferente, y la historia, sin testigos, cierra la escena con un movimiento lento. El Mari Celeste nos enseña que un misterio puede ser, al mismo tiempo, extraordinario y simple. Extraordinario porque un barco a vela, sano, sin tripulación,
es una postal de otro mundo. Simple porque, tal vez, todo se explica con una decisión sensata y un cabo que cede. Si hoy tuvieras que elegir, ¿con qué versión te quedas? ¿Evacuación prudente por vapores de alcohol con un cabo que se rompe? ¿Un evento natural raro, un waterspout, una ola solitaria, que asusta y precipita la salida? ¿O con un crimen o conspiración, a pesar de la falta de pruebas sólidas? Te leo en comentarios. ¿Qué harías tú si tú fueras el Capitán Briggs con tu familia a bordo y ese olor en la bodega? ¿Te quedas, ventilas y confías? ¿O bajas al bote por si acaso? Déjame tu teoría favorita y por qué. Y si te gustó este viaje nocturno, suscríbete para no perderte los próximos expedientes. Hipatia de Alejandría, el manuscrito Voynich y la expedición Franklin ya están en el astillero. Nos vemos en el próximo horizonte.